hablando de Hebreos, capítulo 8, mis hermanos. Estamos en el capítulo 8. En la semana pasada estudiamos hasta el versículo 5. Hoy vamos a seguir del 6 hasta el 13. El tema de hoy es el pacto superior. La semana anterior todavía hablamos de algunas características de Jesús como sumo sacerdote que lo hacían diferente, lo hacían superior al sacerdocio levítico. Ahora vamos a hablar del pacto que por medio de Jesucristo nosotros hemos recibido de Dios. La Biblia habla de un nuevo pacto. Cuando habla de un nuevo pacto habla de dos diferentes. El antiguo pacto hasta antes de Jesús. Y debo hacer esa aclaración. El antiguo pacto hasta antes de Jesús era el antiguo pacto, no porque algunos dicen el antiguo pacto hecho con Israel. Es que ambos pactos son con Israel. No hay un pacto distinto, no hay un pacto de Dios con Israel y otro pacto con otro pueblo. Es el mismo pueblo del pacto y hoy veremos eso. Lo único que podemos diferenciar el antiguo pacto como el pacto antes de Jesús o el pacto antes de la venida del Mesías, y luego el nuevo pacto que Jesús, justamente la última noche que compartió la cena pascual con sus discípulos, al comer el pan y beber del vino, ¿qué fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así es que el Señor anunció que con su venida también inició un nuevo pacto. Y esta noche en la porción que vamos a leer hay un pasaje que es tremendamente revelador acerca del antiguo pacto. Vamos entonces en Hebreos capítulo 8. Recuerde que si usted quiere una copia del contenido del tema, allá en la vitrina todavía creo que hay algunas copias para futuras consultas. Los hermanos, especialmente los equipos de pacto en el discipulado que se hace en los grupos pequeños, es útil para la hora de hablar de este tema. Vamos a leer entonces versículos del 6 hasta el 13. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de, ¿qué dice? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, esto lo dijo el Señor, Dios Padre: he aquí vienen días, anunciando el nuevo pacto. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Y aclara que es diferente: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí viene una de las diferencias: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y aquí viene otra cualidad del nuevo pacto: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el 13, mire lo que dice: al decir nuevo pacto, ¿qué pasa con el anterior? Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, dice el escritor de Hebreos, en el tiempo en el que escribió esto, está próximo a desaparecer. Entonces, según el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué pasó con el antiguo pacto? ¿Qué pasó? Desapareció. El antiguo pacto desapareció. Su vigencia caducó. Ya veremos acerca de eso. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, habla a tu pueblo esta noche. Dios, necesitamos oír tu voz, deseamos oírla, aprender más de ti, de tu palabra, de tus promesas, más del pacto, Señor, el nuevo pacto que tú has concertado con tu pueblo Israel. Dios mío, que todos los que estamos aquí podamos
abrazar a ese pacto, Señor, disfrutar de esas mejores promesas que tú nos mencionas en tu palabra, y que también nosotros, Dios mío, podamos cumplir la parte que a nosotros nos corresponde de amarte y obedecerte, Señor, de servirte por amor, por gratitud, como tú deseas que lo hagamos, Señor. Que nuestra adoración y nuestra obediencia sean genuinos, sean agradables delante de ti nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender tu palabra. Que lo que oímos, Señor, quede guardado en nuestro corazón. Así como lo dice tu palabra, que tú escribirás tus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, atesore esas palabras en nuestro interior en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús también ordenamos a todo aquello que no glorifica tu nombre, a todo espíritu, Señor, de las tinieblas, irse de aquí ahora mismo. Cautiva, Dios, nuestros pensamientos. Toma control de nuestras vidas, Señor, y que nuestra atención esté centrada únicamente en ti, Señor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa y de escucharte y de acercarnos a ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra como siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces hoy, hermanos, vamos a hablar de las características del nuevo pacto y de cómo nuestro Señor Jesucristo es el ministro de ese nuevo pacto en el santuario, que es de lo que ya hablamos. De esto ya no lo vamos a repetir porque ya hablamos bastante de que Jesús es sumo sacerdote y que Él está ministrando no en el templo hecho por manos, sino en el templo hecho por Dios, no en el templo hecho por hombres, sino en el templo que hizo Dios, el santuario celestial. Y ahí Él está ministrando no como los sacerdotes levíticos, sino según el orden de Melquisedec, que ya hablamos también de eso. Y en esta porción también se nos aclara que el antiguo pacto, el pacto mosaico, ya expiró, ya caducó, y ahora hay un nuevo pacto, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y dice en el versículo 6, por tanto, mejor ministerio es el suyo. Cuando el escritor dice mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, ¿con quién lo está comparando al decir mejor ministerio es el suyo? ¿Mejor que quién? Mejor que los sacerdotes levíticos, mejor que los sacerdotes descendientes de Aarón. Su ministerio es mejor, dice el Señor. ¿Por qué es mejor? Porque es mediador de un mejor pacto. El término mediador que se utiliza ahí se traduce de una palabra griega que significa alguien que está entre dos personas para unirlas. Y justamente la misión o el ministerio de Jesús respecto de nosotros es unirnos con Dios. En ese sentido, los sacerdotes levíticos podríamos decir que no eran perfectos, no eran verdaderos en el sentido de que no podían cumplir completamente el propósito de unirnos a Dios, de acercarnos a Dios, como tampoco podían cumplir el propósito de quitar de manera permanente el pecado del pueblo. Sí tenían, y lo que hacían era bueno, porque era apropiado, era algo que simbolizaba o nos anunciaba la venida del verdadero ministro, del verdadero sacerdote. Ellos eran solamente un símbolo, una imagen de lo que habría de venir. En ese sentido ellos eran buenos, no digo hablando de malo o bueno, sino que eran apropiados o eran adecuados para la misión con la que Dios los había establecido, pero no eran perfectos. Y por eso dice que mejor ministerio es el de Cristo, el cual está establecido también sobre mejores promesas. Pero decíamos que Jesús cumple la función de mediador porque une, oiga bien, une a la tierra y al cielo, que es algo que después de la caída de Adán y Eva hubo una separación, porque el pecado justamente es la separación entre el hombre y Dios. El pecado hizo división entre nosotros y Dios. El pecado hizo división entre el cielo y la tierra. El deseo de Dios sigue siendo que el cielo y la tierra estén unidos. ¿Por qué digo esto? En la oración modelo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, una de las frases clave era: venga a nosotros tu reino.
Y el Señor le dijo también a sus discípulos, cuando Él comenzó a predicar, les empezó a decir que el reino de los cielos se había acercado. Entonces lo que Cristo vino a hacer es a unir al cielo y a la tierra, porque por la desobediencia del primer Adán, el pecado hizo separación, nos separó de Dios y nos volvimos enemigos de Dios a causa del pecado. Pero ahora el Señor nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, y en ese sentido Jesús es el mejor mediador. Los sacerdotes levíticos no podían completar esa tarea. Ellos no podían unir a los hombres con Dios, apenas y nos comunicábamos con Dios por medio de ellos. Pero con Cristo Jesús la función, esa tarea o ese objetivo se logró a perfección. Vea conmigo por favor en Colosenses capítulo 1 versículos 19 al 21. Colosenses capítulo 1 versículos 19 al 21. Dice el Señor: por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando acerca de Jesús, habitase toda plenitud. Y oiga bien, hablando de Jesús, y por medio de Él, ¿qué dice? Reconciliar consigo. O sea, Dios quería reconciliar a la tierra con Él, reconciliar consigo todas las cosas, unirlas. Reconciliar, unirlas. ¿Cuáles cosas? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, porque había enemistad entre el cielo y la tierra a causa de la desobediencia, a causa de lo que el diablo provocó en el primer hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces nuestra paz, la paz nuestra tuvo un precio, el precio de la sangre de Cristo. Eso es el precio para que nosotros podamos volvernos a unir con el cielo. Algo que los sacerdotes levíticos no podían hacer con toda la sangre de animales que ellos ofrecían permanentemente todos los días en el santuario. Esa sangre era incapaz de unir al cielo y la tierra, pero la sangre de Cristo sí nos pudo unir con el Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando Cristo murió y expiró, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, dando a entender que ya no era más necesario ese lugar santísimo, porque ahora el Cordero sin mancha está delante del trono de Dios intercediendo por la iglesia y por su pueblo. Entonces ahí vemos la reconciliación, que Jesús cumple su tarea, su objetivo de unir a la tierra y al cielo. Dice el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y ¿qué más? Enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora dice, os ha reconciliado. ¿Y quién es el que ha provocado esa reconciliación con Dios? Cristo. Justificados pues por la fe, dice la carta a los Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reconciliador. Entonces no pretendamos nosotros querer venirnos a poner a cuentas con Dios por nuestro propio medio. Tiene que ser a través de Jesús. Solamente a través de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Él es el único camino a Dios. Dice también en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, por si aún queda dudas de que Jesús es el único mediador, es el único que puede unir al cielo y a la tierra. Dice el Señor, pero hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Mire, con el respeto de todos, aquí no aparece el Papa, aquí no aparece la Virgen María, aquí no aparece nadie más. La Biblia dice que el único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que puede unir a la tierra y al cielo es Cristo mediante su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz. Solamente Él cumple el papel de mediador. Y esa justamente era la tarea de los sacerdotes: ministrar, acercar al pueblo a Dios de alguna manera, presentar sacrificios por el pueblo para que el pueblo obtuviera perdón de sus pecados. Pero por eso digo, era bueno el ministerio de los sacerdotes levíticos. Dios lo estableció, Dios mismo lo creó. El asunto es que aquello solamente era un símbolo, porque Dios así lo dispuso en la dispensación de los tiempos, que fuera esa el comienzo de la obra que Dios completaría en Jesucristo.
Y entonces ellos fueron ese símbolo, esa imagen del supremo sumo sacerdote que vendría a la tierra en algún momento de la historia, el único que sería mediador de un mejor pacto. ¿Y por qué habla si ya entendemos que ese nuevo pacto tiene un mejor ministro? Primero, tiene un mejor ministro, tiene un mejor mediador, Jesucristo mismo. Pero no solo tiene un mejor mediador, sino que además tiene mejores promesas. Comparándolo con ¿cuál? Con el antiguo pacto. Debemos entender algo. Todos los pactos tienen su fundamento en las promesas. Las promesas pueden tener diferentes, o los pactos más bien pueden tener diferentes formas. Hay pactos en los que ambas partes se comprometen. Hay pactos en los que solo se compromete una parte. Hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales. Hay diferentes modalidades del pacto. Lo único que es, digamos, general para todos es que todos están fundamentados en las promesas. Y en este caso, para el caso de los pactos que Dios hace con nosotros, lo único que de verdad importa y lo que resalta son las promesas que Dios nos hace a nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque mire, está demostrado históricamente a través de las escrituras que siempre que Dios ha hecho un pacto con el hombre y Dios ha condicionado al hombre a esas promesas, a que el hombre cumpla sus promesas, el hombre siempre ha incumplido. Siempre hemos incumplido, hermano. Y yo le invito a usted a que examine las veces que usted le ha prometido algo a Dios. Y se va a dar cuenta que siempre hemos incumplido. Entonces, por eso es que Dios, en el tema de la elección como pueblo suyo, el pacto fue unilateral e incondicional. ¿Qué significa eso, hermano? Unilateral es que quien se comprometió fue Dios, y que para salvarnos no nos puso condiciones, porque si nos pone condiciones ninguno lo alcanza. Y si Él hubiera llegado a un acuerdo de que cómo queríamos, va a ver cómo quieren salvarse, le hubiéramos puesto nosotros un montón de condiciones y le hubiéramos dicho: mira, Señor, que solo se salven las mujeres que no usen pantalones, que solo se salven las mujeres que no se corten el pelo y los hombres que no jueguen fútbol. Y empezarían los hombres a poner una serie de condiciones para que el hombre se salvara. Entonces Dios tuvo que tomar esa decisión, o más bien, esa decisión la tomó Dios. Fue unilateral el pacto de elegirnos como su pueblo y de salvarnos. Él lo decidió, Él se comprometió y todo depende solamente de Él, de sus promesas, no de lo que nosotros hagamos. En ese sentido, el pacto de la elección como su pueblo y las promesas que Dios nos ha hecho en esa dirección son incondicionales. Hay otras que por supuesto son condicionales. ¿Como cuáles? La bendición, por ejemplo. Dios dice que si nosotros somos obedientes, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, el Señor dice: si sus palabras permanecen en nuestra mente y en nuestro corazón, dice el Señor que nos bendecirá en nuestra entrada, nuestra salida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros bienes y todo. Y habla una serie de bendiciones que vendrán si nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, esas promesas son condicionales. La bendición es condicional, pero la salvación y la elección son incondicionales de parte de Dios. Al hablar entonces de un mejor pacto, como dice el versículo 6 que tenemos en este momento, y de mejores promesas, no habla de nuestras promesas, mi hermano. O sea, las mejores promesas no son las que nosotros le podamos hacer en esos momentos de angustia. Porque cuando uno está angustiado y en apuros, enfermo, sin trabajo, que lo han amenazado, que lo van a matar, uno viene al templo y le promete a Dios que se va a ir de rodillas de aquí al sur de Chile. ¿Verdad que sí? Nunca le ha prometido a usted: Señor, te prometo que a partir de ahora nunca voy a dejar de diezmar y ofrendar. Le duró un mes. Cuando le dieron el primer sueldo, después que no tenía trabajo: hey, Señor, fíjate que ahí te voy a pasar a deber porque no me alcanza.
Es que como tenía varios meses sin trabajar, tengo un montón de deudas, Señor. Pero el otro me pongo al corriente. ¿Cuál otro? Y así, y le digo, cantidad de promesas. Entonces, cuando el Señor dice que el mejor pacto implica mejores promesas, no habla de nuestras promesas, habla de sus promesas para nosotros. Ya vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Y luego dice en el versículo 7, veamos el versículo 7. Vamos a ver, pero ahora el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Ya entendimos por qué es mediador. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El antiguo pacto no era falso, pero tenía defectos. Por eso es que dice, si el anterior no hubiera sido sin defectos, no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primero tenía defectos en el sentido de que no era perfecto porque solo era un símbolo, era una imagen de lo que vendría, solo por eso. Porque habían cosas que no se podían lograr por medio de la figura, pero ahora que ha venido Cristo, ya no necesitamos más nosotros el símbolo, ya tenemos lo perfecto. Y el pasaje que se menciona a partir del versículo 8 en adelante, justamente cita una porción del libro de Jeremías, algo que los judíos conocían muy bien. Es decir, si ellos decían, pero ¿y de dónde sacan que hay un nuevo pacto? Pues un profeta en el que ellos confiaban lo había dicho, lo había anunciado, lo había profetizado cientos de años antes. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Por qué el escritor de Hebreos cita esta porción? Justamente para que los judíos o los hebreos, que es a quienes estaba dirigida esta carta y se les estaba invitando a dejar el antiguo pacto y abrazar el nuevo, entendieran que sus propios profetas, en los cuales ellos creían y confiaban, o la Biblia, por decirlo así, que ellos ya confiaban, porque en aquel tiempo el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, para que ellos dijeran, ahí estaba escrito. Dios nos lo había dicho a través de los profetas, que habría un día en que Él haría un nuevo pacto, porque ellos no querían aceptar el nuevo pacto. Veamos Jeremías 31, 31. He aquí, dijo Jeremías, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí respondámonos una pregunta. ¿Había Dios anunciado a la nación de Israel que llegaría el momento en el que Él haría un nuevo pacto con ellos? ¿Lo había anunciado Dios o no lo había anunciado? Entonces, ver ese nuevo pacto consumándose entre el pueblo de Israel, ¿era algo extraño o era algo que no debería de sorprender a la nación? Si Dios se los había dicho. Aquí lo estamos leyendo en el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento, Dios le había anunciado al pueblo que llegaría el momento en que haría un nuevo pacto con ellos. Y aclara que sería distinto. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aclara, el pacto que hice con Moisés es uno. El nuevo pacto será diferente. Y lo dice claramente el versículo 32, no como el pacto, diciendo no serán iguales. Y dice el versículo a la mitad del 32, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El Señor mismo aclara que ellos con su desobediencia lo volvieron nulo, pero ellos hicieron que el pacto fuera limitado en el tema de las bendiciones sobre el pueblo de Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y será ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa profecía la había dicho Jeremías cientos de años antes de que Jesús viniera. Ahora Jesús
había venido para consumar el nuevo pacto, pero los judíos se resistían a creer en él, se resistían a cambiar de pacto. ¿Y que ese fue el problema quizás de esa generación? Aquellos que estuvieron en el tiempo de Jesús, que habían a lo largo de muchos años habían practicado la ley ceremonial, los sacrificios y todo lo que, las figuras a las que ellos estaban acostumbrados, y de repente ahora les dicen: dejen eso. Ahora hay un nuevo pacto, ahora hay que creer en Jesús. Ahora ya no hay que ofrecer más sacrificios en el templo, ahora hay que adorar al Cordero que fue inmolado. Y una serie de diferencias. Había resistencia en el pueblo. Para los gentiles era diferente, pero para los judíos definitivamente era un gran reto, un gran desafío, dejar las costumbres, dejar sus creencias para ahora creer algo nuevo. Veamos algunas, al menos ocho diferencias que se mencionan en ese pasaje que tenemos en Hebreos. Vamos a volver a Hebreos capítulo 8, versículos del 8 de ahora en adelante. Dice: porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bien, primera característica del nuevo pacto que lo hace diferente un poco al anterior, al antiguo pacto. Número 1, fue escrito por Dios. Una de las características del testamento es que solamente lo redacta la persona que dejará o dará la herencia, el testador, dirían. Él es la única persona, el dueño del testamento es el único que establece las condiciones de lo que va a heredar y del testamento. Él es la única persona que puede determinar su beneficio. La persona que lo va a recibir solamente puede aceptarlo o rechazarlo, no puede hacer nada más. Entonces, si hablamos de un nuevo testamento, un nuevo pacto, ¿quién tiene que poner las condiciones? ¿Quién las tiene que poner? ¿Quién es el dueño del testamento? Es Dios. Esa es una característica del nuevo pacto. Dios pone las condiciones de manera soberana. Nosotros solamente tenemos la opción de aceptarlo o rechazarlo. Y bendito sea el Señor por todos los que por su gracia hemos aceptado y hemos abrazado el nuevo pacto. El nuevo pacto en Cristo, que está en los términos exclusivos que Dios ha decidido o ha determinado. Esa es una de las características del nuevo pacto. Hay otra característica. La segunda es que es diferente. Cuando dice el Señor en el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres. Habla de una diferencia. El nuevo pacto es mejor. No solamente ha sido modificado, es un nuevo pacto, es diferente en su naturaleza y en sus estipulaciones para el pueblo de Dios. Hay enormes diferencias y por eso es que a los judíos les costaba mucho aceptarlo y adoptarlo, porque habían diferencias significativas en él. Pero Dios quiere que usted y yo aceptemos el nuevo pacto y dejemos el antiguo. Hay cosas que algunos, le voy a poner un ejemplo. Hay algunas religiones en el mundo que todavía enseñan que se tiene que guardar el día sábado. Hay religiones en el mundo que enseñan que todavía los hombres se tienen que circuncidar. Hay religiones que prohíben comer ciertos alimentos considerados para ellos impuros. ¿Por qué? Porque así lo enseñaba la ley mosaica. Pero estamos diciendo que son cosas del antiguo pacto que ya no están vigentes. Y Jesús lo dijo claramente: de todo lo que les den, dijo el Señor, pueden comer. Porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Eso contamina. Jesús enseñó, y acerca de guardar el sábado enseñó, no Jesús, acerca de que ya no era obligación guardar el día sábado. A él lo cuestionaban por hacer cosas al día sábado. Y ahí podemos seguir mencionando una serie de aspectos que cambiaron drástica y radicalmente en el nuevo pacto. Por eso decimos que otra de las características es que el nuevo pacto es diferente del antiguo. No solo es ligeramente modificado, es completamente diferente. Otra característica del nuevo pacto es que es hecho
con la nación de Israel. Veamos el versículo 8. Porque reprendiendo, él dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. ¿Con quién iba a hacer el pacto el Señor? Con la casa de Israel. Y dice en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Le decía al comenzar el mensaje que el pacto siempre ha sido y seguirá siendo con la nación de Israel. Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles, ni lo hará. El pacto sigue siendo solamente con la nación de Israel. La confusión nuestra, la confusión de la humanidad y muchas veces hasta de los cristianos de nuestro tiempo es querer separar y decir que una cosa son los israelitas o los descendientes biológicos de Abraham y que otra cosa son los cristianos que no son descendientes biológicos de Abraham. Ahí hay un error, porque la Biblia afirma que todos los que hemos creído en el Dios de Abraham somos hijos espirituales de Abraham, somos descendientes de Abraham. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 7 y 8 para que nos quede más claro ese punto. Sabed por tanto, le dice a las personas que oyen esta carta, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la carta a los romanos también aclara Pablo al escribirle a los romanos, les dice que no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es interiormente, o sea, espiritualmente se es judío. Por eso decimos que el pacto de Dios siempre ha sido y seguirá siendo con el pueblo de Israel, no necesariamente con los descendientes biológicos de Abraham, sino con los descendientes espirituales, que dice aquí en Gálatas 3:7, por tanto, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Le pregunto a usted, ¿usted es hijo de Abraham? ¿Es o no es un hijo de Abraham usted? Entonces, ¿es usted o no es un israelita? Sí lo es. Ay, que si un judío nos oye nos mata, pero ya nosotros qué nos importa si esto es lo que Dios dice. Que Israel son los que han creído en el Dios de Abraham. Y la escritura, oiga, la escritura previendo, o sea, anticipando que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles. Ahí estábamos usted y yo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces nosotros somos gentiles que fuimos incorporados al pacto por la gracia de Dios, algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo, y por eso dice que le dio la buena nueva a Abraham. Abraham sabía esto y por eso se regocijó al saber que su descendencia sería enorme, no solo la descendencia biológica, sino la descendencia espiritual, porque todos los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí siempre en ese capítulo, en Gálatas 3, vea el versículo 29. Y si vosotros, dice Pablo, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, el pacto hecho con Abraham de que Dios haría de él una nación grande, ese pacto sigue vigente. Y ese pacto, déjeme decirle que es antes de la ley. Ese pacto sigue vigente y en ese pacto usted y yo seguimos siendo parte, o somos parte de él. No porque a nosotros se nos ocurra, sino porque el Señor así lo estableció. Hermano, quiere decir que el pacto, el nuevo pacto, al igual que el antiguo, ¿con quién fue hecho? Con Israel. El mismo pueblo de Israel que estaba representado en Abraham y que ahora está presente por medio de los gentiles que han creído, que estamos en Cristo, porque como dice ahí en Gálatas 3:29, los que son de Cristo son descendientes de Abraham. Dios hizo ese llamado a Dios y oiga bien, el llamamiento de Dios o la elección de Dios de un pueblo y de una nación no estaba condicionado a la obediencia o a la fidelidad del pueblo, no.
Es decir, Dios no dijo, bueno, si ustedes son fieles van a ser mi pueblo, si son infieles ya no van a ser mi pueblo. No, la obediencia no estaba, la elección no estaba condicionada, las bendiciones sí. ¿Y por qué decimos esto? Porque Israel perdió muchísimas bendiciones a causa de su desobediencia, pero nunca, oiga esto, nunca perdió su llamamiento y su elección. Y lo dice claramente Pablo en Romanos 11:29. Romanos 11:29 nos aclara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted y yo podemos, con nuestra desobediencia y nuestra infidelidad, podemos limitar la bendición, pero la elección nunca. El llamamiento de Dios jamás. Israel, con toda su incredulidad, con toda su indiferencia hacia Dios, con su incredulidad, su rechazo, ellos definitivamente se perdieron de muchas promesas, pero jamás invalidaron el pacto que Dios había hecho con Abraham. Nunca iba a cambiar eso. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque también Dios afirma en Gálatas 3:15. Oiga esto acerca de los pactos. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿qué dice Dios? Nadie lo invalida ni le añade. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿es posible invalidarlo? La desobediencia nuestra puede invalidar el pacto de Dios. Nuestra infidelidad puede invalidar el pacto. Nuestra incredulidad puede invalidar el pacto. Nuestro rechazo puede invalidar el pacto. No. Israel rechazó a Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero eso no invalidó el pacto. El pacto sigue estando vigente para la nación de Israel, que no solo son los descendientes biológicos, sino todos los que están en Cristo, todos los que son de fe. Estos son descendientes de Abraham, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí estamos usted y yo. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Con quiénes Dios ha hecho el pacto? Con Israel. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros? El Israel de Dios. Sí, así de claro, así de preciso. Nosotros somos el pueblo de Israel, el Israel de Dios, el único pueblo que Dios escogió. ¿Quién le puso nombre? No le puso nombre a Abraham ni Moisés. ¿Quién le puso nombre al pueblo? Dios. ¿Cómo es que los judíos ahora se apropian de ese nombre? Solo se apropian porque son descendientes biológicos de Abraham. Y Dios le dijo, fíjese, a los judíos: ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ciertamente me amarían, les digo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras si quiere. Les estaba diciendo: ustedes no son descendientes de Abraham. Eso les estaba diciendo Jesús a los judíos. Imagínense que usted y yo vamos allá al pleno, en medio de donde ese lugar donde está el muro de los lamentos, ahí donde están todos los judíos, y les decimos: todos ustedes no son descendientes de Abraham. ¿Qué cree que nos harían? Nos linchan, ¿verdad? Y llegamos nosotros y decimos: nosotros sí somos descendientes de Abraham. Los matamos. O sea, digo, de la cólera, ¿verdad? Pero esa es la realidad que Dios nos expresa en las Escrituras, que Dios ha hecho el pacto con Israel, el único Israel de Dios, el Israel espiritual, en el cual hay que estar claros: no solo hay gentiles, hay muchos judíos. Es decir, que el Israel de Dios ahora, Dios ha unido de los dos pueblos, ha hecho uno. Lo dice también la carta a los Gálatas: de los judíos y de los gentiles Dios ha hecho un nuevo hombre, ha hecho la paz mediante la cruz también. Esa es la tercera de las características del nuevo pacto. Viene una cuarta. Vámonos de nuevo al pasaje de Hebreos 8, versículo 9. Vamos a ver en el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mire, ahí hay una característica. Le dije que la desobediencia o la infidelidad nuestra no invalida el pacto en el sentido de la elección de Dios como pueblo y en el sentido de la salvación que Dios nos ha dado. Pero sí le dije que puede condicionar las bendiciones.
Ahora, ¿qué es justamente lo que está diciendo el versículo 9? Que cuando el pueblo desobedeció, como dice, como ellos no permanecieron en mi pacto, ¿qué hizo Dios con ellos? Yo me desentendí de ellos. El pacto antiguo era un poco más, ahí en el boletín hemos puesto legalista, pero podemos decir era más riguroso que el nuevo pacto. Por eso aquí sí podemos llamarle gracia, porque ahora nosotros a veces recibimos, bueno, no a veces, podemos decir que todo lo que recibimos son cosas que no merecemos. Si a nosotros nos tuvieran que dar proporcionalmente a nuestra manera de vivir, solo nos estarían dando palos. ¿O no cree usted que solo eso no ganaríamos? Si Dios le pagara a usted conforme a sus obras, ¿qué le daría? Si por cada cosa mala que usted hace Dios le descontara la buena, ¿qué le daría? Le saldríamos debiendo. Entonces, ¿y todo lo que recibimos qué es entonces? Es gracia, es misericordia, no es otra cosa. Pero en el antiguo pacto, si el pueblo desobedecía, ¿qué hacía Dios con ellos? Se desentendía. O sea, en otras palabras, ay, que vean qué hacen. Ahí vienen sus enemigos y los arrasaban. Y no dejaban ni ruinas de cuando ellos los arrasaban. En el nuevo pacto no, es diferente. Veamos cómo es el nuevo pacto en 1 de Juan 1:9. Ahí nos da algunas evidencias de cómo el nuevo pacto es distinto. En el nuevo pacto dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es él? Y en el antiguo, ¿cómo era? Si ellos le fallaban, ¿qué hacía? Se desentendía de ellos. Y en el nuevo, si le fallamos, ¿qué dice que hagamos? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Siga ahí adelante en el capítulo 2, verso. Estas cosas os escribo para que si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos hoy en el nuevo pacto? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Allá no había quien intercediera, el pueblo desobedecía y Dios se desentendía de ellos. Ahora confesamos nuestros pecados y allá delante de Dios está alguien que dice la Biblia que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, el que se ofreció, el que se sacrificó para quitar el pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que entender cuando dice todo el mundo, no de toda la humanidad, sino habla de todos sus escogidos alrededor de toda la tierra y a lo largo de toda la historia. A ellos se refiere. Ahí tenemos tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos la opción del perdón, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Hay diferencia entre el antiguo pacto, que era un pacto más riguroso, un pacto legalista, mientras que el nuevo pacto es un pacto de amor, de misericordia y de gracia. Luego, otra característica rápidamente en el versículo 10, de nuevo en Hebreos 8:10. Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Antes, en el antiguo pacto, ¿dónde estaban las leyes? ¿Se recuerda? ¿En qué le dio Dios las leyes a Moisés? En unas piedras. ¿Y dónde las tenía que poner el pueblo de Israel? Dice que las pintaban en los marcos de las puertas. Se las pintaban en las muñecas de las manos y se las ponían como frontales en sus frentes. O sea, ahí andaban los pasajes bíblicos, así como lo oye usted la ley. ¿Sí? Todos, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí lo andaban en la mano, estaba en la puerta de su casa, estaba en las tablas de piedra, ahí estaba. Pero ahora, en el nuevo pacto, ¿dónde ha puesto Dios sus leyes? En la mente. ¿Y cómo hace eso? No significa que antes no iban a estar en la mente, pero antes el hombre tenía que interiorizarlas. Ahora es distinto, porque ahora, oiga bien,
Antes, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba en cada creyente. En el nuevo pacto, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él permanentemente nos está recordando la palabra de Dios. Él nos está redarguyendo. En ese sentido, la ley de Dios ahora es distinta. El nuevo pacto es distinto porque no es externo, sino que es interno. El nuevo pacto demanda de parte nuestra una actitud distinta, no solamente una actitud externa. Dios espera de parte de sus hijos un cambio, más bien una obediencia espiritual, una obediencia interior. En Marcos capítulo 7, versículo 6, señala justamente la diferencia. Dice así: respondiendo él les dijo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios, exteriormente, de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo estaba? Eso habla de una obediencia externa. Así era la relación del pueblo de Israel con Dios. Ellos obedecían de labios, acciones, sacrificio, pero Dios decía: pero su corazón está lejos de mí. Y eso está demostrado en el capítulo 1 del libro de Isaías. Ofrecían sacrificios, días solemnes, santas convocaciones, y Dios les dijo: no quiero saber más nada de eso. Estoy hastiado de sus días de reposo. Estoy hastiado de sus sacrificios y de sus holocaustos. ¿Por qué? Porque de labios honraban, pero el corazón estaba lejos. El nuevo pacto, ya Dios no está esperando esa obediencia o esa manifestación externa solamente, sino más bien la interna. ¿Por qué decimos? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús le dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿cómo van a adorar al Padre? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y por qué le dijo Jesús esto? Porque en el versículo 22 la mujer le había dicho: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, le dice, viene de los judíos. Y él estaba diciendo: ¿y a dónde vamos a ir a adorar si nosotros los samaritanos no podemos llegar a la santa ciudad? Y el Señor le dijo: ya hoy no es necesario ir a la santa ciudad para adorar a Dios. Lo puedes adorar ahí en la intimidad de tu corazón. Solamente tienes que querer agradar a Dios y lo puedes adorar, porque el nuevo pacto es un pacto que tiene un énfasis en lo interno, no en lo externo. Y viene una característica más, porque tenemos que terminar. El nuevo pacto también es personal. Así como la ley es personal, ya no tiene que estar estrictamente en tablas de piedra, también ahora lo es el nuevo pacto. ¿En qué sentido? Lo que decíamos: el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice el versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Y cómo es eso que todos? Porque ahora el pacto es personal. Ya no es que el sacerdote me diga lo que tengo que él interceda por mí. No, esto es personal. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios mismo mora en nosotros. En el nuevo pacto la relación ya no es por mediadores. La relación es personal. Y una otra característica, ahí adelante, versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus. En el antiguo pacto los sacerdotes ofrecían sacrificios solamente para cubrir el pecado, pero tenían que estarlo haciendo todos los años. Pero con Cristo Jesús, Dios se iba a encargar de borrar los pecados de una vez y para siempre. Y eso estaba profetizado en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dios había profetizado que llegaría el momento en el que Él cambiaría eso. Ya los pecados no estarían solamente cubiertos, sino que serían borrados para siempre. Dice Miqueas 7, 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Note que Miqueas está hablando del futuro de Israel. No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. Él volverá, hablando de un tiempo futuro, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces estaba profetizado que llegaría el momento en el que Dios en el nuevo pacto borraría de una vez y para siempre los pecados y las iniquidades. Y la última de las características del nuevo pacto, hermano, que encontramos es que el nuevo pacto es justamente el que está vigente. El antiguo pacto, en el momento en el que Jesús murió, en el momento en el que Jesús dijo consumado es, en el momento en el que los romanos destruyeron el templo de los judíos y se terminaron más los sacrificios y no hubo más sacerdocio levítico, hasta ahí terminó el antiguo pacto. Ahora la iglesia, los creyentes alrededor del mundo debemos entender que hay un solo nuevo pacto. La ley mosaica y el sacerdocio levítico han terminado y ahora el pueblo de Dios se encuentra en la era del Hijo, o en la dispensación del Hijo de Dios, a quien nosotros ahora debemos buscar, acudir. Quien debe ser nuestro mediador, quien debe ser nuestro sacerdote es Cristo. En quien debemos confiar es en Cristo, a quien debemos adorar es a Cristo. Y el pacto que nosotros debemos guardar es el nuevo pacto. Él es el único sacerdote que nos representa y ministra en el santuario perfecto delante de Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores, no debemos buscar a otro mediador. Y debemos entender que el antiguo pacto ya no es más útil ni para los judíos ni para nadie. El nuevo pacto es el que está vigente, con mejores promesas que están fundamentadas en la soberana decisión de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres